responsabilidad actual en ABB es la parte de arrancadores electrónicos. Tengo 27 años de experiencia en esta empresa. Comencé desde la venta de motores. De ahí comenzamos a traer un poco de lo que es los arrancadores a tensión plena, formados por contactores que se fabricaron en nuestra planta de Suecia, en la ciudad de Västerås. Y de ahí poco a poco se ha ido desarrollando la parte de importar más equipo de control hasta el momento en el que hoy se forma una familia completa de arranque que cubre desde tensión reducida, variación de velocidad y arranque electrónico. Nosotros no armamos ni formamos arrancadores estrella delta ni arrancadores a tensión reducida con autotransformadores, porque consideramos que esas tecnologías están poco a poco siendo desplazadas por equipos más modernos. Bien, prácticamente lo que voy a dar es un repaso muy rápido de lo que son los métodos de arranque y una presentación muy rápida de características generales de la oferta que nosotros tenemos. Si ustedes quieren ahondar en temas de, por ejemplo, cómo nosotros cumplimos con las normas, lo primero que yo les comento es que como empresa importadora de equipos electromecánicos y de ingeniería electromecánica, ABB no puede traer equipos que no cumplan y que no se apeguen a las normas. Las primeras, las nacionales que tenemos son la NOM, la ANSE, y estamos totalmente certificados por entes internacionales como la UL y la norma IS. Nuestro equipo sí se puede producir y sí se produce etiquetado para, por ejemplo, utilizarse en los Estados Unidos. Por lo tanto, cumple con las normas NEMA. Hay diferenciación en los marcados, eso sí, pero eso ya es una producción específica del mercado norteamericano. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar en algunos equipos que pueden cruzar de la frontera, que es un efecto normal de aquí, que vienen con algún etiquetado diferente, marcado para cumplir con normativa UL o NEMA de los Estados Unidos, pero son prácticamente los mismos que solamente se ajustan a las pruebas que se piden para cumplir con las normativas, ¿sí? Cuando yo he estado en las plantas, presenciando las pruebas de calidad, me han explicado que la diferenciación entre lo que es una norma americana y una norma europea se basa mucho, por ejemplo, para el caso de contactores o de equipos eléctricos, en las tensiones que se dan y en los tiempos que se dan para las pruebas, pero que los equipos realmente son los mismos, simplemente hay que apegarse a cómo se realiza la prueba y con eso nosotros cumplimos. De hecho, los laboratorios que ABB tiene, por ejemplo, en Italia para probar interruptores, o en Francia para probar contactores, o en Suecia para probar equipos de media tensión, son certificados para que el mismo ABB le haga pruebas a otras marcas que no disponen de este tipo de laboratorios. Y bueno, con esto, digamos, se da una idea, quiero darles una idea de la clase de empresa que forma ABB. Algunos de ustedes saben cómo fue formado ABB, ¿tienen idea de dónde viene ABB? ¿Algo de Bovary? Sí, sí, es correcto. ASEA más Brown Boveri, ¿no? Así es, así es. Me resulta una buena anécdota esto porque el nombre de ASEA es una palabra sueca y son las iniciales que en sueco significan Empresa Sueca de Ingeniería Eléctrica. Es Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, es un buen trabalenguas. ¿Sí? A de ASEA, S de Svenska, sueca, Elektriska, la E, Aktiebolaget, o sea, Empresa Sueca de Actividades Eléctricas. Y Brown Boveri es una empresa suiza que se dedicaba a la parte de lo que es la generación. En el 88 se fusionaron estas dos empresas y formaron lo que hoy se conoce como ABB. Primero se llamaban ASEA Brown Boveri, pero con el asunto de recortar los nombres y de hacerlos más sencillos, pues hoy solamente somos ABB. Bien, sin más, entonces entramos en el tema. Aquí, por ley, me han pedido, bueno, por política de ABB me han pedido que presente este disclaimer, pero solamente es así información donde nosotros lo que damos de información está basado en nuestra experiencia, ¿sí? No quiere decir que seamos los dueños de las soluciones ni que nuestros productos sean los non plus ultra, sino que simplemente lo que nosotros presentamos son criterios, información, todo lo que está basado en la experiencia de ABB. Y esta es la agenda. Primero les voy a mostrar
un video cortito en donde estoy mostrando cómo los motores están envueltos en el desempeño de nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante arrancar un motor? ¿Cuáles son sus métodos de arranque? Y le voy a dar una repasada, aunque va a aparecer un poquito la clase de máquinas eléctricas, a los métodos de arranque, el directo, estrella delta, arranque por variador y lo que es el arranque suave, y finalmente presentaré la parte de lo que es la oferta de los arrancadores, la oferta completa de ABB para el arranque de motores. ¿Hay alguna duda? ¿Es lo que esperaban o no es lo que esperaban? ¿Sí es? ¿Le sigo o mejor? Bien, el mensaje es que siempre en nuestra vida diaria estamos rodeados de accionamientos eléctricos con los que se trabaja un motor. Entonces, ¿por qué es importante entonces? Según los datos que nosotros hemos recabado a través de diferentes organismos, el 42% de la energía que se produce en el mundo lo consumen las industrias. De esta, 2/3 la consumen los motores eléctricos. Por lo tanto, esto es el 28% de la energía que se produce mundialmente. Se dedica al consumo de motores. Obviamente aquí pues no aclara si son trifásicos, monofásicos, corriente alterna o corriente directa. Son motores, ¿sí? Por lo tanto, este es un potencial increíble. Bueno, según también estos datos, en el mundo existen, y probablemente ya esto haya incrementado un porcentaje. Este dato es como de hace más o menos 3 años y el crecimiento es del 5% anualizado. Por lo tanto, es posible que ya hayan más o menos 320 millones de motores instalados en el mundo, que en su mayoría están trabajando en aplicaciones a plena velocidad. Por lo tanto, en este aspecto es muy importante optimizar sus aplicaciones. Si no todos los motores requieren que se esté variando la velocidad, entonces su desempeño o su accionamiento efectivo, eficiente, depende de ahora sí que redundando, de la eficiencia del accionamiento. Todos sabemos que mientras mejor controlemos el motor con el accionamiento, mayor partido tendremos de él. Por ejemplo, a través del variador de velocidad, pues podemos controlar algunas de sus variables. Pero si nosotros tenemos accionamientos que no son eficientes, por ejemplo, un arranque a tensión plena, siempre vamos a estar obligando al motor a trabajar de más para tener una aplicación sencilla. El arranque del motor es muy importante y cada tipo de arranque está enfocado a una necesidad. Un arranque directo siempre tiene un inicio y parada directa, y es para aplicaciones a máxima velocidad. La variación de velocidad tiene siempre un inicio y parada suaves, y tenemos aplicaciones para diferentes velocidades de acuerdo al proceso que nos lo demande. El arrancador electrónico de estado sólido o arrancador suave, como se conozca, tiene también un inicio y parada suave y aplicaciones a máxima velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el método directo, pues regularmente tenemos el arranque más tradicional, incluso es el más barato, ¿sí? Tenemos control total, no tenemos un control desde el inicio del voltaje, y son combinaciones exclusivamente para protección del motor. Es el más barato, ya lo dijimos, y mayormente usado para motores pequeños. Pero utilizar este método de arranque nos lleva a efectos que son muy comunes, ¿no? Cables calientes y disparos de los interruptores. Porque en los transitorios de conexión siempre tenemos un incremento de la corriente. Hoy por hoy, con las eficiencias actuales de los motores, muchos de nuestros usuarios creen que el motor va a jalar menos corriente. ¿Ustedes qué les han dicho? ¿Que es cierto? ¿O por qué no será cierto? Y ahí está la clase de máquinas eléctricas, ¿sí? ¿Por qué el usuario que actualmente compra estos motores que tienen la eficiencia que vimos por ahí en la pipa que muestra el video, la IE5 o la que le llaman eficiencia premium o super premium, y en fin, los fabricantes de motores somos muy buenos para
para luego darle más, echarle más crema a los tacos, más lustre a nuestros productos, ¿no? Bueno, ¿por qué un usuario de un motor de pronto lo conecta y dice, oye, en lugar de que me esté entregando menos corriente en el arranque, está jalando más? Es una buena pregunta, ¿no hay respuesta? Sí, el transitorio de corriente de arranque, regularmente hoy los motores vienen diseñados bajo una norma que se apega mucho a la europea. Recordemos que en la norma NEMA, los motores tenían una clasificación, tienen una clasificación del código de kVAR a rotor bloqueado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la letra, es el número de veces que ya nada más para vencer el puro peso del rotor, mi motor va a necesitar corriente. Y ese, sí. Bueno, yo tengo entendido que la corriente de arranque con la corriente de rotor bloqueado son dos corrientes distintas. Así es. La corriente de arranque es mayor porque únicamente toma la resistencia de los devanados. Así es. Y la corriente de rotor bloqueado ya tiene la resistencia de los devanados más la reactancia de los devanados. Así es. Entonces, yo pues, ahí tenía ahí la corriente de rotor bloqueado, por norma de producto, debe resistir 20 segundos el motor. Sí, es correcto. Sin embargo, cada fabricante, de acuerdo con la norma NEMA, se apega a un rango. O sea, yo le puedo poner la letra A, B, C, D, E, varias letras clasificadas para mi motor. Viene nuestra norma también. Así es, así viene. Y esa letra determina el número de veces que la corriente va a crecer nada más al arrancar de vacío el motor. De vacío. Si yo lo conecto y mido, veo que mi motor, si es de 100 amperes, inmediatamente se va a subir a 700 de vacío. Más la carga, entonces puede provocar una solicitación, una demanda de corriente mayor. Y después, si yo compro un motor que me va a entregar un alto torque de inmediato, porque es un motor muy eficiente, porque tiene un diseño de materiales de alta calidad que le permiten entregarme mayor torque en menor tiempo, inmediatamente voy a tener una demanda mayor de corriente si mi accionamiento no tiene la eficiencia suficiente. Si lo acciono a tensión plena, yo voy a tener este efecto. Se puede ir hasta 18 veces la corriente nominal y esto inmediatamente me va a provocar calentamiento de los cables y disparo del interruptor. Cuando, en realidad, lo que yo debería de estar esperando es que estuviera entre 6, 8 veces la corriente nominal, alcanzara su velocidad nominal y consumiera su corriente declarada en la placa. Un gran problema que tenemos que ayudar a resolver a nuestros usuarios. Para eso, pues los fabricantes de equipo hemos estado diseñando varias soluciones. Entre ellas, pues está esta, que es, digamos, la más barata. Hay usuarios que de plano dicen, a mí lo que me interesa es que trabaje el motor y párale de contar. Sin embargo, el papel de un ingeniero y un verificador de instalaciones, para ustedes pues no es criticar la instalación, sino nada más vigilar que se cumpla la norma, ¿es correcto? ¿Sí? Si ustedes ven que lo acciona y él va a gastar un dineral en accionar el motor, porque luego vienen los efectos de la demanda máxima, porque luego vienen los consumos exagerados de corriente, y si él quiere hacerlo, bueno, lo va a asumir el costo sin ningún problema. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Allá. Sí. ¿Cómo impacta lo que dijiste ahorita del arranque del motor en demanda máxima? Porque pues son segundos. Sí. ¿Sí alcanza a impactar en el precio? Sí. Sí. Recordemos siempre que si no hay una estrategia de control de la demanda máxima y ya saben que hay un determinado grupo de motores que nos provocan en el horario de mayor costo un incremento de la demanda de corriente, de energía, pues vamos a tener inmediatamente ese impacto en el costo. ¿Cuál es el costo actual en horario de punta de lo que es la energía, del kilowatt? En la tarifa, ¿cuál es la H? Bueno, la demanda está igual el costo, nomás es por la formulita, anda como por 180, 170. Sí, ¿y el de base cuánto es? O sea, ¿El kilowatt hora? Sí. Sí, ¿cuál es el precio normal? Sí. Sí. En base anda como en 70 centavos.
¿Y en punta? Punta debe de andar como en 3.50. O sea, 5 veces el valor. Pues, Sí, depende de la región. exacto. Pero Sí, sí. en centro creo que anda más o menos como 60 y 3.50. Sí, entonces ahí está nada más para hacer una cuenta alegre, ¿no? Si te va a costar 5 veces accionar esas cargas que te van a sacar de lo que tú tienes estimado contratado, valora lo que te va a costar tener un accionamiento Hay ineficiente. que controlar la demanda entonces. Así es. El arranque. Así es. Así es. Pero creo que la pregunta del ingeniero era más bien si durante este arranque, que son fracciones o incluso segundos, si se alcanza a registrar esa demanda por el equipo de medición, en la demanda, no en el Sí, consumo. sí lo alcanza. En la demanda. Sí lo alcanza. Sí lo alcanza. Y si no, pregúntale a mis amigos de Comisión Federal, verás cómo sí. Sí lo alcanza. Bueno, son 3 periodos de 5 minutos Ajá. para registrar la demanda. Así es. Entonces, si en 20 segundos baja 8 veces, entonces ya no quedó registrado. Ya no quedó registrado. Así es. Sí, adelante. Pero la norma de nosotros ordena que 3 cosas importantes, ¿no? Ujú. La seguridad, el funcionamiento satisfactorio de los equipos y el uso previsto. Ujú. O sea, hay que cumplir eso. O sea, a nosotros sí nos interesa el funcionamiento del motor, Claro. que tenga un funcionamiento dentro de sus parámetros. Ujú. Por ejemplo, y se complementa con un documento auxiliar a la norma que se llama PEC, Ujú. en donde me ordena que yo tengo que pedir una lista de materiales y equipos. O sea, yo no podría, vamos, me pongo en la gorra del diseñador Sí, y yo no podría diseñar la instalación para un motor sin tener su valor real de corriente. claro. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Un motor de 250 caballos de potencia en 460. Si yo voy a la tabla, está a 302 amperes, ¿no? Claro. Y en base a eso selecciono el arranque suave ABB, Ajá. los cables y la canalización. Correcto. Pero resulta que cuando llega, como es para bombeo, Ujú. resulta que es un motor de alto par, Sí, con velocidades de 585. Y veo que el motor trae placa de 363 amperes en lugar de 302. correcto. ¿Qué va a pasar con el arrancador suave de ABB? Al tercero se va a bloquear. Así es. Y ya no va a volver a arrancar. Por supuesto. Entonces, como que sí nos interesa Sí. conocer el equipo. Uno de los elementos principales que nosotros solicitamos antes de dimensionar un arrancador es justamente lo que usted me ha dicho. Les pregunto 7 veces, ¿cuál es la aplicación? 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 ¿Y cuál es la aplicación? Y una vez que lo entendemos bien, le pregunto, ¿estás seguro? Sí. ¿Sí? Bueno, 7 veces y luego nos metemos a analizar cuál es el entorno donde se va a instalar el equipo. Factores como la temperatura y la altura sobre el nivel del mar son totalmente importantes para dimensionar correctamente el arrancador. De hecho, si tenemos tiempo, nosotros tenemos una herramienta en línea para seleccionar un arrancador de estado sólido, de ABB. No seleccionamos el resto de los componentes, porque el arrancador de ABB tiene muchos componentes de seguridad integrados ya dentro del arrancador, y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Pero ahora sí que vámonos por las piedritas. ¿Le sigo con esto? Muy bien. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, inmediatamente que yo tengo estos transitorios de corriente y también de voltaje en algunos casos, pues yo tengo un torque que estoy entregando completo de mi motor, el torque nominal, y a veces cuando subo la corriente, como está en relación directa con el torque, doy más torque del que necesito para la aplicación. Por lo tanto, estoy desperdiciando energía en este tipo de accionamiento. ¿Está claro? Bien. ¿Qué sucede? Bueno, para una carga ligera, lo que está ocurriendo en esto, esta es la necesidad de la carga y este es mi torque. Cuando yo lo acciono, yo entrego todo el torque del motor y toda la corriente, pero no la necesito toda. Por lo tanto, mi motor está sobrado, ¿es correcto? Está sobrado en cuanto al torque, porque no lo puedo controlar. El diseñador se tomó la libertad de decir, bueno, necesitamos tantas libras-pie
Y entonces busco un motor que me dé tantas libras-pie, pero como tengo un factor, no se llama terror, creo que es pánico aquí, pues le meto un poquito más para que viva. Comparemos, por ejemplo, cómo viene diseñada una máquina europea y nosotros vemos que sus motores parece que son más ligeros, pequeños. Comparamos una máquina NEMA y el motor se ve robusto, fuerte. Y dice, no, esta sí me va a durar, pero es que no la vamos a agarrar a golpes ni la vamos a bombardear. Ese no es un criterio para decir que una máquina, sino muchas veces hemos discutido en cuanto a las normas que la norma europea se preocupa por la seguridad y la eficiencia y la protección de las personas. La seguridad del equipo, la eficiencia del equipo y la protección de las personas. Y la norma NEMA se preocupa por producir y que siga produciendo y que si los que están cerca meten la mano, pues que se los lleve. Sí, pero estamos produciendo. Ahí luego lo sacamos del molino y paramos un ratito, pero seguimos produciendo. Sin embargo, en algunos criterios de diseño de equipos europeos sí se privilegia mucho la protección de las personas. No quiere decir que la norma NEMA o la norma nacional no lo sea. Hay cosas que se discuten en ese sentido, pero obviamente aquí no soy yo quien puede hacer esos cambios en la norma. Para eso pues tendremos que ir a las sesiones allá en México de ANSE y veremos qué cosas pueden adecuarse a la normativa mexicana. Muy bien. Entonces, la carga ligera la puede accionar. Para una carga media, pues obviamente mi accionamiento se va a comportar igual, puesto que esta carga, que normalmente es la de una bomba y un ventilador, se comporta de esta manera, que es una curva cuadrática, pues yo le estoy entregando un torque sobrado. Por lo tanto, toda esta área de corriente, de torque, me está sobrando. O sea, yo puedo moverla sin ningún problema, ¿correcto? Una carga pesada que me va a demandar una carga de cierto tamaño, también la voy a poder mover sin ningún problema. Por lo tanto, este método es efectivo para cualquier aplicación. Es efectivo, pero no es eficiente, que es gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, otro método de arranque también muy socorrido en tiempos todavía de los 90, que está cayendo un poco en desuso. Arranque de estrella delta. Ya podemos controlar la corriente de arranque, también controlamos el torque por consecuencia del voltaje, pero tenemos en la etapa de transición un pico de torque, porque incrementamos el voltaje, pero también tenemos un cableado complejo. Cuando comparamos un arrancador a tensión plena contra una estrella delta, vemos cables de ida, de regreso, 6 cables, 6 puntas en el motor y una complejidad. Le damos mantenimiento al arrancador y le rogamos a Dios que el electricista sepa de dónde quitó el cable para que lo ponga bien y no nos haga un cortocircuito. Algunos compañeros dicen un circo cortito, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Bueno, lo entendemos fácilmente. Primero hacemos la conexión en estrella, tenemos una tensión que se reduce a 230 por el voltaje entre raíz de 3 y después pasamos de cierto tiempo a la etapa de lo que es la conexión en delta, donde aumentamos el voltaje entre las terminales y ya tenemos incremento también de corriente. ¿Podrá entonces con una carga ligera esta aplicación? Seguramente no, porque yo ya pude controlar el torque, reduje la corriente, pero en la transición también tengo un pico. Sigo teniendo ese pequeño problema. Bueno, después, con la bomba, seguramente sí. Comenzamos, ya le pudimos regular también el torque y en esta segunda etapa en la transición, obviamente me va a sobrar torque y como ya tengo mi carga en movimiento, se la va a llevar sin ningún problema. Y en la corriente, pues voy a tener el mismo efecto. Ahora viene la pregunta, ¿aquí podrá? Vean, se incrementó la necesidad de corriente de la carga. Aquí es muy poca, aquí un poco más, pero aquí ya hay más. Y yo voy a mantener este arrancador con esa regulación de voltaje. ¿Podré? ¿Podrá mi motor con esa aplicación? Se aceptan apuestas. Esta nomás es una animación, pero si la hacemos en una planta, nos corren. ¿Quién apuesta a que sí puede? ¿Sí puede? Alargando el tiempo. ¿Alargando el tiempo? ¿Cuánto lo alargaría? Pues no más de... El dueño de la
El dueño de la planta dice que tiene que poder. ¿A cuántos segundos le da? Unos 12, ¿no? 12 segundos. ¿Alguien da más? Pueden arrancar. ¿Puede no arrancar? Bien. ¿Alguien da más o da menos? ¿Alguien apuesta porque sí puede? Bueno, en el PowerPoint todo se puede, ¿verdad? Aquí nos va a decir que intenta, transcurre el tiempo y vean, aquí en la corriente, después de los 6, 10 segundos, 20 que nos dijo el ingeniero, ¡fum! Entró la corriente, empieza a moverse, ya todos están bien felices y entonces el dueño te habla, oye, se detuvo. ¿Por qué se disparó aquí? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué protección entró aquí? ¿Y cuál es la protección que tenemos por sobrecorriente? Los elementos térmicos. O tenemos elementos térmicos o se nos va. Acuérdense que ya aquí empezó a moverse, el elemento térmico ya lo vio, pero acá ya lo dejó. Y ahí viene la de cortocircuito. Exactamente. Así es. ¿Cuál tenemos ahí? Arriba en el cortocircuito. El fusible o el termomagnético en la banda magnética. Es correcto, así es. En ese momento, por este transitorio donde la corriente se nos va 15, 20 veces, porque el ingeniero nos dijo que le subiéramos a ¿cuánto? ¿A 12? A 12 segundos, 15, 20 veces la corriente y boom, adiós al breaker. No adiós, se alcanzó a abrir. ¿Sí? Alguna gente nos dice, oye, es que tu interruptor se abre mucho, no sirve. ¿Qué le responderían ustedes? Está haciendo su chamba, ¿no? Así es. Sí. Antes tenía un interruptor que no se abría. Mi máquina trabajaba. Y yo le preguntaba, oye, ¿cuántos motores llevas cambiados? No, pues en 5 años llevamos como 4 motores, pero trabajan. Ah, bueno, y ahora que le pusiste el interruptor, no, ahora tu interruptor es el que se abre, se me hace que no sirve. Bueno, es un criterio diferente, ¿no? Si le sumas cuántos motores y cuántos paros has tenido, pues pregúntame cuánto te han costado esos paros, ¿no? Y ahora, ¿cuántos motores has quemado? Ninguno. ¿Y cuántos interruptores has quemado? Ninguno. Bueno, es diferente, ¿no? En fin. Pero una pregunta. Sí. Cuando actúa la protección contra cortocircuito, digamos que está ajustada según la norma de nosotros, la pide entre máximo 800 veces el valor de corriente, 8 veces. 8 veces. Ajá. Perdón, 8 veces la corriente de plena carga del motor. La protección debe estar ajustada para que la corriente de cortocircuito que pudiera presentarse en el motor no lo dañe, porque si lo daña, entonces la protección de cortocircuito no protege al equipo, sino lo que tiene que proteger es la instalación. Es correcto. O sea, que no se propague la flama, el fuego hacia el resto de la instalación. Pero Es correcto. la pregunta es, ¿los motores tienen que estar diseñados para resistir un valor de cortocircuito sin que se dañe? No. El cortocircuito viene aguas arriba y el trabajo del interruptor es proteger de los cables hacia arriba. El que protege al motor es la sobrecarga, los elementos que se tenga para reflejar el estado térmico y magnético del equipo, en este caso los arrancadores. Si el arrancador solamente tiene el elemento térmico, solamente se va a reflejar el estado térmico del motor por corriente. Si el motor está demandando 8 o 10 veces la corriente, no nos va a disparar el cortocircuito, nos va a disparar el térmico, el relevador térmico del interruptor, porque la protección de cortocircuito solo actuará en un cortocircuito aguas arriba. Recordemos que las protecciones deben ser coordinadas para que actúen en el punto más cercano de la falla. La primera protección que debe actuar junto al motor es la del relevador térmico o la de los elementos que tiene el arrancador o el elemento con el que se está accionando. Y hacia arriba se deben encargar fusibles, interruptor y los demás elementos que tengamos. Pero en un estudio de coordinación de protecciones, que normalmente yo les pido a las personas con las que en mi experiencia también de vender tableros de distribución e interruptores he revisado, se hace un estudio tan concienzudo que no saben ni siquiera qué es eso. Yo encuentro ajustes en los relevadores de los interruptores que están
en nada. O sea, les pregunto, ¿tienes el tiempo largo, el corto, falla tierra? ¿Qué tienes? No, pues Dios nos bendijo y aquí la planta tiene ya X años trabajando y afortunadamente no hemos tenido ningún elemento. ¿Tienes un estudio de cortocircuito? ¿What? ¿Tienes un estudio de coordinación de protecciones? No. ¿Quién te entregó esto? Pues no sé. ¿Y la unidad verificadora qué hizo? Pues le selló y se fue. Muy bien. Bueno, no es el tema para nosotros, pero sí es algo importante para considerar en estos casos, ¿no? No se va a disparar el interruptor termomagnético por cortocircuito, va a ser por sobrecarga solamente. Si se alcanza el valor, no sé, de arriba de las 8 o 10 veces lo que es la corriente. Hay interruptores termomagnéticos que están diseñados para proteger motor, o sea, para ajustarse a la curva de actuación o de falla de comportamiento de un motor. Bueno, le comento esto porque la norma en la parte, ahora sí que en la parte de tiempo largo, ¿Sí? en el termomagnético, en la Sí. parte térmica, bueno, no está muy bien, o no sé cómo fue el criterio del NEC, porque eso lo estableció el NEC, que el máximo ajuste es del 250%, y lo toma así como una protección de cortocircuito, pero lo refiere a la parte térmica. Correcto. Pero también viene la parte magnética. Sí. Y en la parte magnética establece que no debe estar ajustado, ahí lo habla como instantáneo, Sí, pero es el final de la parte magnética, no debe estar ajustado más allá del 800%. correcto. Que en la parte termomagnética, en teoría debo de tener las dos protecciones. Así es. Contra sobrecarga en la parte térmica y contra cortocircuito en la parte magnética. Magnética, es correcto. Entonces, una protección adecuada para mí de los motores es que yo vigile los dos aspectos que pide la norma. Sí, Ya no me importa tanto la parte térmica, porque esa me la va a dar el elemento térmico. así es. El bimetálico. Así es. O sea, ¿no? Lo que sí me importa para la parte del termomagnético es la parte magnética. Sí, Que no se me vaya a ir más allá del 800%. es correcto. Aquí la duda es, ¿no? La norma dice 800%, pero la norma no sabe el valor de cortocircuito. Así es. No sabe si el motor va a estar alimentado por un transformador de 150 kVA o por un transformador de 1500 De 1500, es correcto. Entonces ahí es donde surge la pregunta, porque si lo alimentas con un motor de 1500 kVA va a quemar el motor, pues, con su valor de cortocircuito. Así es. Por eso, para mí, si me dices, bueno, son 35 kiloamperes de cortocircuito, pues 8 veces, pues a lo mejor ni los ve. No, es correcto. A lo mejor ni los ve, va a quemar directamente. Sí, la carga, ¿no? es correcto. Entonces, aquí la cuestión es, yo quiero seleccionar, no sé, bueno, como diseñador, pero también como verificador y como un plus, porque aquí el compromiso es ser verificadores de excelencia. Como un plus a la verificación es saber, la norma es principio, ¿no? Eso es básico. Así es. Yo quiero ir a opciones avanzadas, ¿no? Así es. Y por eso es que agradecemos mucho su conferencia. Entonces, ¿cuál sería el criterio correcto para proteger contra cortocircuito aguas arriba? No el motor, sino la parte de alimentación. Sí. Bueno, lo que nosotros hemos estado recomendando sí es siempre apegarse a lo que se pide por diseño y por norma, porque regularmente entramos en conflicto en estos foros, incluso en el momento en que entregamos una instalación. Que nos podemos apegar a la norma que nos soliciten, lo hacemos. ¿Cuál es la recomendación? Lo dejamos como lo recomienda la norma, al 800%, como usted lo dice. Sin embargo, cuando se trata de la protección de motores, pues la empresa se ha preocupado por diseñar interruptores específicamente dedicados a protección de motores, no a aplicación general, a distribución. Es muy diferente proteger un circuito de distribución a proteger un motor. Y justamente usted me ha dado los valores a los que los interruptores dedicados a motores están enfocados, al tiempo largo y a la corriente. No tenemos más parámetro. Y con eso
podemos hacer la sintonización de las protecciones más acordes a lo que usted me está pidiendo. ¿Quieres 8 veces? 8 veces te doy. 7, te doy 7, no hay problema. Y me apego a lo que usted necesita. Entonces, no discutimos en cuanto a que yo quiero hacer el cambio de la norma, no, hay que respetarla, pero hay que encontrar el elemento que se pueda apegar a la norma, y para este caso, pues nuestros productos son flexibles. Para el caso que me dice, por ejemplo, no es lo mismo que yo lo alimente con un transformador de 500 kVA a uno de 1.5 MVA, pues yo tengo ya inmediatamente una corriente mayor de cortocircuito. Pero yo tengo el diseño, ABB tiene el diseño de los elementos que pueden resistir corrientes de 25, 50, 35, 100, 200 kiloamperes de cortocircuito, y se elige el rango de corriente y el rango de corriente de cortocircuito. Además, en la parte de interruptores, todos nuestros interruptores están probados para asegurarles un ciclo de servicio del 100% de la corriente nominal. El ciclo de vida de un interruptor es apertura, cierre y apertura si se puede, pero hay que revisar el estado de los contactos principales. ABB garantiza por lo menos 2 ciclos de apertura en presencia de apertura y cierre en presencia de una falla franca de cortocircuito. No se destruye el equipo, pero sí hay que revisarlo, y si se puede refaccionar se hace. En la norma NEMA no se garantiza eso. Si vas a cerrar el equipo, lo tienes que revisar y sustituir normalmente. Con nosotros no, porque los diseñadores se han preocupado por preparar mecanismos de apertura muy veloces que nos permiten resistir corrientes de cortocircuito muy grandes, ¿sí? Yo les puedo traer un interruptor de 200 kiloamperes de cortocircuito, y al analizarlo, realmente lo que vemos no es un equipo más robusto, vemos un equipo más veloz, porque lo que controla ABB es el crecimiento de la corriente de cortocircuito. Exactamente, hay que evitar el daño. No es que lo voy a resistir porque estoy hecho de acero o estoy hecho de un elemento que me permite pasar ese valor de cortocircuito, no. Más bien, no le permito a esa energía específica que circula por los cables que crezca hasta los 200 kiloamperes, por lo tanto, protejo la falla. Ese es el criterio del diseño para para el caso de nuestros interruptores. Estoy hablando por mi experiencia. ¿Sus interruptores son de tiempo más corto que los americanos? Exactamente. Exactamente. Es el tiempo. Los interruptores están clasificados en limitadores y normales. La mayoría de los interruptores, en los casos de los diseños europeos, se pueden considerar como limitadores por su actuación. En menos de 5 milisegundos actúan, o en menos tiempo. No tengo los valores ya porque hace rato que no me dedico, pero en ese aspecto los equipos de ABB garantizan ese tiempo de actuación. ¿Son menos robustos? Son menos robustos. Es una norma europea. Es correcto, exactamente. Se ven menos robustos, pero son mucho más veloces. ¿Sí? Así es. Ahí lo peor es que se confunde la falla como si el motor hubiera fallado. Es correcto. Y a veces hasta lo quitan. Exacto, así es. No es el motor. Y hasta se frizó la computadora. ¿Dónde está el responsable? Vamos a comprar otra cosa. Esta es Delta Estrella. Así es. Sí, porque si dejamos mayor distancia, tenemos un efecto de costo de cableado y también impedancias mayores. ¿Sí? Cortocircuitos mayores también. ¿Listo? Directo. A ver, ligera. Ya vimos ese. Ya vimos el Estrella Delta. Vamos. Y ya vimos que sí pudo. Ya nos corrieron aquí en la planta. Y ok. Entonces ahora, el variador de velocidad. Una cortesía nomás Sí. rápida. Por ejemplo, yo voy a arrancar un motor en Estrella Delta en 460. Sí. En 460 volts. Perdón, un motor que puede ser conectado en 2 tensiones. Sí. 460 y 220. Uh-huh. Pero entonces, si está en 460, el motor no está diseñado para 220. No. Realmente está diseñado para 230, porque está conectando los dos devanados series Sí. para 460. Entonces, si yo lo ocupo a la tensión baja, puede ser que reduzca yo su vida útil, porque en lugar de estarle dando 230, le estoy dando 220. Así es. O menos de 220. Es correcto.
es correcto. Y si el motor no está preparado en sus aislamientos, vamos a reducir los aislamientos y vamos a reducir la vida útil de los aislamientos, ¿sí? Entonces, a base de calentamientos no lo vamos a acabar como una plancha. Vamos a envejecer de manera acelerada esos aislamientos, que normalmente no sé ahora cuál es la clase de aislamiento que se utilice. Creo que incluso ya vienen preparados para accionamiento con variador de velocidad. Por lo tanto, es una clase diferente. Bien, este es el variador de velocidad. Ahí ya tenemos un control completo de la velocidad, la corriente y el torque. Ya tenemos un ahorro de energía por reducción de la velocidad. En aplicaciones para bombas, un variador específico para bombas es una maravilla, porque por las leyes de afinidad, recordamos un poquito, se pueden reducir los costos de la energía por la reducción del volumen, por la reducción del voltaje, por el gasto menor de corriente en un variador. Si el proceso de la bomba requiere variación de velocidad, un variador de velocidad es el elemento donde nosotros podemos darle un gran beneficio a nuestros clientes. Pero si quiere un arranque directo, donde solamente durante 10 segundos, 15, va a controlar la velocidad y después va a mantener su motor trabajando a velocidad plena todo el turno, no hay ningún caso para invertir tanto dinero en un accionamiento, ¿sí? ¿Qué hace el variador? Pues simplemente la corriente alterna la convierte en directa, la pasa a un bus donde nuevamente se recibe directa y después sale a corriente alterna, pero modificada en su frecuencia a través de la electrónica. Es ahí donde nosotros podemos gobernar la velocidad y el torque del motor y mantenerla siempre estable. O sea, yo tengo corriente y torque nominal siempre desde el inicio. ¿Está claro? Hoy la tecnología de los variadores ha ido desde lo que es el control clásico vectorial, donde la relación era volts por hertz, y hoy vamos hablando desde procesadores donde se toma un modelo matemático del motor y ya tengo yo, sin necesidad de un encoder que va conectado a la salida de la flecha del motor, para poder controlar el torque y la velocidad. Ya no es necesario. Los variadores de velocidad hoy tienen procesadores tan veloces que se han desarrollado obviamente por la tecnología electrónica, que son capaces de ir siguiendo la velocidad de la conexión de los IGBTs para dispararlos estos en el punto exacto donde está girando el motor. O sea, el motor gira a 3600 RPM por minuto y yo tengo un procesador tan veloz que puede seguir esa señal, ese comportamiento del motor y dispararme los tiristores o IGBTs en este caso, para que puedan capturar al motor en el punto donde necesita la corriente. O sea, antes era una serie de disparos en orden, hoy no, hoy son, no es tan al azar porque el procesador está dictando qué es lo que se requiere. Por eso estas tecnologías nos ayudan a hacer más eficiente el comportamiento de nuestro motor. A baja velocidad yo tengo el torque, han intentado hacer ese experimento. Con un variador de velocidad que tenga control del torque, le accionamos por ejemplo, a 10 Hz y la flecha está con todo el torque. No lo podemos mover. Obviamente eso no lo podemos hacer con otros tipos de controles, ni soñarlo con el arranque directo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, ahora, para el arranque suave, nosotros tenemos esta oferta. Aquí tenemos, sí, arranque y parada suave en aplicaciones a máxima velocidad. Logramos reducir la corriente de arranque. Reducimos el torque de arranque, también la aceleración y el desgaste mecánico. Cuando nos enfocamos en el aspecto del ahorro de energía para un arrancador, ese no es un criterio para nosotros. No ahorramos energía. Lo que voy a tratar de darle a mi usuario es eficiencia en su motor, menor gasto por mantenimiento, menores daños en los equipos, más vida útil del equipo. El motor puede sufrir calentamientos por excesivos arranques a plena velocidad. Aquí yo puedo controlarlos, ¿sí? El motor puede sufrir daños porque no tiene los elementos de protección adecuados. El arrancador los tiene, ya están aquí incluidos. El arrancador suave lo que hace es regular el voltaje. Nosotros podemos determinar el rango del voltaje. En este caso se explica que
iniciamos con el 50% del voltaje y tenemos también la corriente reducida al 50%. Por lo tanto, el torque que me va a entregar mi motor también se va a reducir al necesario para que mi aplicación funcione. ¿Estoy diciendo algo sensato o no? ¿Sí? Bien. Pero el par se reduce también. Es correcto, así es. ¿Por qué se reduce el par? Aquí está. El par se reduce. ¿Por qué? Porque disminuye la tensión de alimentación del inicio. Así es. Usted se sacó 10 en la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Reprobó. Sí, es correcto. Es correcto. Como es cuadrática la relación, es al cuadrado, cuando yo reduzco el voltaje a la mitad, el torque se reduce pero al cuadrado. O sea, si lo reduzco 0.5 por 0.5, 0.25. Tengo un cuarto del torque del motor. ¿Sí? En algunos casos, en aplicaciones me dicen, oye ingeniero, ¿qué sucedió? Si yo puse su arrancador y usted me aseguró que se iba a mover. Bueno, espérate, es que no has elegido correctamente el nivel de voltaje con el que tenemos que iniciar. El mismo principio del arrancador a tensión reducida tipo autotransformador lo tiene el arrancador electrónico. Pero aquí no tenemos el autotransformador, que es un elemento pesadísimo, los contactores, el timer y la transición que tiene la estrella delta. Aquí no la tenemos. ¿Sí? No. Produce armónicas en la etapa de arranque, pero las armónicas solamente son dañinas para el caso de que estés continuamente inyectándolas, como el variador de velocidad. Cuando transcurre el tiempo de arranque en la etapa de potencia, en el arrancador, inmediatamente se desconecta y lo dejas el motor accionado con un contactor de bypass. ¿Y qué creen? El contactor ya está... De tensión plena. Sí, queda a tensión plena, pero el contactor, el contactor ya está incluido en el arrancador. ¿Sí? Vamos a regresar un poquito. Este arrancador ya tiene el contactor de bypass incluido. Obviamente no es el contactor tradicional. Podemos abrirlo y vemos el arreglo de los contactos para que se quede arrancado el motor. ¿Y esa transición cerrada? Así es. Es más pequeño. Sí, es más pequeño, es plano, es para... Así es. Y es más pequeño porque no toma la corriente inicial. Se dimensiona para categoría de uso AC1, el contactor. Según la norma de los contactores, la categoría AC1 es para accionar cargas ligeramente inductivas o resistivas. Como ya el motor alcanzó su velocidad plena, no representa un esfuerzo mayor tomar la energía de arranque, esas 7 veces que nos demanda la corriente del rotor, ya no la toma. Ya no van a pasar por los platinos. Es correcto, ya no van a pasar. Es una resistencia, la toma en el vuelo. Por eso se dimensiona menor el contacto, para que no nos salga un contactor enorme, ¿no? Sí. Un monstruo y tampoco muy caro. Es correcto, así es. Es correcto, así. Me han preguntado, oye, ¿puedo hacer arranques a tensión plena con este contactor? No, no se puede, no se puede. Es mejor hagan un arreglo de control y si quieren hacer eso como un backup, como un soporte, háganlo, para que en el caso que llegue a fallar, porque esto no tiene palabra de honor, es electrónica, dejen un soporte de arranque a tensión plena y entonces sí, ya pueden tener trabajando su proceso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué tanto afecta ahí el que reduzcamos la aceleración? Tiene menor torque, ¿no? Sí, afecta mientras la reduzcamos tanto que no podamos con la aplicación. Inmediatamente vamos a caer en el tema de que se incrementa la corriente porque el motor es una máquina noble. O sea, si nosotros no dimensionamos correctamente nuestro motor y lo ponemos a que haga trabajo de un motor mayor, si es de medio caballo y necesita 5, el motor de medio caballo va a hacer el intento, pero todo ese esfuerzo le implica un sacrificio. Es una máquina eléctrica, manda más corriente, pero va a pagar el precio del calentamiento y se va a quemar. ¿Sí? Ponemos uno de 5 caballos y ese sí va a poder porque tiene la fuerza necesaria. ¿Sí? Pero si a ese de 5 caballos lo ponemos en una aplicación de 50, tenemos el mismo efecto. ¿Sí?
Si reducimos entonces el torque por reducir el voltaje, pues tenemos que entender con cuánto torque, con cuánto voltaje podemos iniciar el trabajo para que haga el efecto como de un variador de velocidad. No estamos variando la velocidad, estamos provocando el torque necesario para que empiece a moverse la carga con el arrancador y ya nuestro tiempo transcurre, se incrementa el voltaje, se incrementa el torque y entonces mi tiempo de aceleración termina, la potencia del arrancador se desconecta y entra solamente la parte de control a monitorear cualquier posible falla del motor. ¿Sí? Hay algunos motores que cuando arrancan como que hacen, principalmente cuando son grandes, Ajá, como que hacen un doble esfuerzo. ajá. Este variador contempla ese... Pues es la primera vez que me dicen eso, ¿no? Es que segura. a veces cuando las bandas no están bien ajustadas, Ujú. que quedan como los carros que también no está bien ajustado, como que no puede arrancar Sí, el motor porque es- no tiene la tensión suficiente. Eso le iba a comentar. Posiblemente ya sea eso un aspecto mecánico, no es propiamente del Pero motor. luego los mecánicos no lo visualizan Ujú. y tienden a poner más grandes los motores. Es correcto, sí. Un ajuste y alineación correcta de las bandas les ahorra la vida de los rodamientos a los motores. Pero los variadores luego Lo- en esas circunstancias No, ven. no la contempla, no. Un variador, por ejemplo, que esté controlando el torque, se lo va a llevar, porque en ese momento que entre ese escalón del esfuerzo, el variador va a inyectar más torque, el variador, el arrancador no. Si es muy grande el esfuerzo, posiblemente sube la corriente y si tenemos las protecciones bien calibradas, nos va a proteger por sobrecarga. ¿Sí? Tengo una duda. Sí, Así como disminuye en el mismo porcentaje el valor de tensión, sí. también disminuye en el mismo porcentaje el valor de corriente que toma el motor. Sí, aquí OM no le hicimos caso. La electrónica ya puede hacer eso. Sí, no fuera lógico, dije, así es. que no fuera lógico. Sí, así es. Que onda con la Sí, diferencia, es correcto, es correcto. Sí, aquí OM se fue, ya lo vencieron mis amigos suecos. Esto lo diseñaron ingenieros de Suecia que andaban allá pescando salmones y seguramente se estaban echando unas 3 botellas de vodka y dijeron, no, pues, más unos carrujos y como allá eso es normal. Hay botellas de vodka, entonces, Sí, sí. Esto, porque sin los la salmones. lógica es que si bajas el voltaje, te aumenta la corriente. No, aquí, Y calientas el motor, calientas los aislamientos, aquí ya controlamos esa variable. todas las dos cosas. Así es, así es. Si ya es electrónica, ya nosotros los ingenieros clásicos nos preguntamos eso. Yo también soy ingeniero clásico, pues yo egresé en el 88. Entonces, dice, ¿cómo? No sale. Ahí OMS se lo llevaron de calle, ¿no? En fin. ¿Más preguntas? ¿Hay algún valor mínimo del porcentaje que se puede disminuir el voltaje para el arranque? El arrancador te permite bajar hasta el 25%, 30% del voltaje. Para más bien, la reformulo. Para considerarlo un arranque suave, habrá un porcentaje, ahora más bien máximo, para arrancarlo. La pregunta es ¿no nos llevaría esto a tener en motores muy grandes arranques en vacío únicamente? Esos ajustes siempre se tienen que hacer en campo. En el arrancador que nosotros proporcionamos, ya vienen valores establecidos para muchas aplicaciones que se consideran por la experiencia como estándar. Entonces te decimos, el ajuste recomendado inicial es del 40%, pero eso puede ser que tengas que ajustarlo al alza o a la baja dependiendo del comportamiento que tú quieras del arrancador, del motor en el arranque. Si tú puedes jugar con los valores de limitación de corriente y de voltaje, puedes alargar los tiempos de arranque hasta más de 60 segundos con un arrancador de estado sólido, con un substrat. tu máquina también, Es correcto, por eso la ajustas en campo. así es. Por decir algo, un volcador en los hilos, Ajá. donde llega el tráiler cargado hasta Pesado. necesitamos el torque Rápido. inmediato. Así es. Entonces tú tendrías que subir, en lugar del 40% que viene por default, al 60% para asegurarte que tienes la fuerza suficiente para empezar a mover el volcador. Ok, pero por diseño no hay nada que No. diga
al 80% ya no se considera o No. va a haber un pico. O se No, va a proteger? no, mira, hay aplicaciones, por ejemplo, de compresores de tornillo en donde no podemos bajar mucho el torque, porque el compresor tiene un volante de muy alta inercia y tiene además sistemas de lubricación que funcionan, yo lo pongo similar a los sistemas de lubricación de los autos antiguos. Van lanzando el aceite con una especie de levas, ¿sí? Si no hay lubricación, desde el primer instante se va reduciendo la vida útil del compresor. Entonces, no puedes alargar a 10 segundos el arranque. Eso lo haces en 5. Y lo tienes que hacer a pleno voltaje, pero puedes regular la corriente. Eso lo puedes hacer con un arrancador electrónico, ¿sí? Entonces, puedes tener eso, arranque a tensión plena, pero regulación de corriente. Tampoco checó ahí OM, ¿verdad? Sí, tampoco, ¿verdad? Porque lo podemos regular. O sea, ya tenemos variables para controlar esas dos parámetros del motor. ¿El arrancador, entonces, podrá con esta carga ligera? Pues seguro que sí, porque ya pudimos hacer el ajuste para tener el torque y la corriente necesarias. Ya no me está sobrando, ¿sí? Después, con una bomba lo puedo ajustar y en el campo ya resultará que lo que necesito me lo puede entregar. Y no me está sobrando todo lo que es esta corriente ni el torque del motor. Alargo la vida útil del motor, no lo estoy esforzando. Si estamos pensando, por ejemplo, en una banda transportadora, estoy evitándole ese tirón en una caja transmisora, un motor reductor, pues los engranes van a vivir mejor, más tranquilos, porque no voy a darle ese jalón inicial a la transmisión. Después, una carga pesada, por ejemplo, una banda cargada en una mina, que eso también lo he visto. ¿Sí? ¿Podrá? Por supuesto que puede, porque ya podemos ajustarnos a los parámetros, hacer más eficiente mi accionamiento, sacarle provecho al motor de lo que me debe entregar. Vencer la inercia de esa banda con el torque adecuado, ¿no? Es correcto, así es. Ese es el principio del arranque electrónico. Así es, así es. Y no con tensión plena donde yo le estoy entregando todo el torque y pues lo demás no me importa porque yo estoy trabajando, ¿no? Y me voy a acabar el motor en, no sé, en un año y lo voy a cambiar. Si mi objetivo es producir, yo voy a cambiar tantos motores como sea necesario. Pero si en el momento en que se hace un análisis del costo operativo, de estar cambiando esos motores, de estar pagando su mantenimiento y de los paros, lo que cuesta el paro de un motor, pues ya veremos qué criterio es el que debe prevalecer. Vamos a ver. Bien, de la oferta de ABB, aquí mencionamos, ¿no? La familia de contactores AF. Nuestros equipos vienen preparados para recibir ya corriente alterna o corriente directa en la bobina de control. Podemos manejar voltaje en los polos de potencia hasta 600 volts. Ahorramos espacio porque tenemos un diseño muy compacto y obviamente las combinaciones de arranque con sus relevadores bimetálicos y electrónicos los tenemos. Variadores de velocidad que van desde pequeñas familias para maquinaria pequeña, un poco más grandes para aplicaciones bombas, ventiladores, y estos ya con principios de control más avanzados, en donde para controlar procesos, para controlar aspectos de automatización, control, etcétera, también los tenemos, ¿sí? Y pues aquí mi juguetito, ¿no? Que tenemos la operación continua, se pueden obtener corrientes de arranque hasta el 60% más bajas y funciona, que es importante, en modo de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el caso de que se presente una falla en un tiristor de mi arrancador, ¿puedo trabajarlo? Sí. Se arma una especie de puente interno en el arrancador y yo sigo trabajando en espera de la refacción, ¿sí? Y eso no le afecta para nada en el control porque las funciones de protección siguen activas, ¿sí? Bien, es muy compacto porque en el arrancador, como les mencionaba, tenemos instalado medidores que pueden mostrarles a ustedes voltajes en las líneas, voltaje de alimentación, pueden ver el factor de potencia, pueden ver el número de operaciones que tiene tanto el motor como el arrancador, pueden ver la temperatura de los tiristores. Entonces ya no tienen que instalar esa serie de relevadores de protección, por ejemplo, falla de fase, ahí la tiene.
Bajo voltaje también lo tiene. Sobrecarga también lo tiene. Entonces, cuando armamos un tablero de un arrancador, me preguntan, ¿por qué se ve tan triste? ¿Dónde están? ¿Dónde están los elementos? Ahí están. ¿Me ibas a comentar algo? ¿Sí? Luego, también es posible que se reciba señal de temperatura porque ya los motores vienen equipados con termistores. Entonces, yo meto ahí mis cables de monitoreo de temperatura, ajusto los parámetros de protección y estoy protegiendo también por ese aspecto el motor. Es un equipo completo y las familias van desde aplicaciones muy sencillas hasta las más, las de mayor funcionalidad, donde a veces el cliente me dice, oye, nomás quiero arrancar y parar, yo le pongo todo lo demás. Bueno, ahí está, pero el arrancador no te va a proteger esto. No, no importa, yo lo pongo. Bueno, al final, al hacer un análisis, posiblemente podría convenirle meter un arrancador con más funciones y ahorrarse espacios, ¿verdad? Sí. ¿Estos arrancadores ya incluyen la protección de tiempo instantáneo? Sí. Sí, aunque claro, arriba tienes que poner tu interruptor termomagnético, luego fusibles para proteger la electrónica y luego el arrancador. Pero este opera más veloz que... Sí. Digo, algún rango más... Sí, opera para proteger el motor. Recordemos, la protección debe ser en la falla, la que esté más cercana. Debe actuar la más cercana a la falla. ¿Sí? Y... De los fusibles no a veces el problema es encontrar la capacidad adecuada porque cuando se tienen rangos muy grandes no le va a dar al fusible que requiere. En nuestra página de internet nosotros tenemos un folleto donde ¿Tiene que ser forzosamente de ustedes? No es de nosotros. Nosotros damos un tamaño porque nosotros no vendemos fusibles. Nosotros recomendamos una marca que es la de, ¿cómo se llama? La más famosa. No, perdón, ¿cuál? Bussmann, correcto. Pero ustedes si no consiguen Bussmann, pueden meterle Cooper, pueden meterle Siemens, pueden meterle el que quieran. Claro, si traen marcada ABB, pues mejor, ¿no? Para mí todo se vería parejito. Pero lo importante es eso. Hay que proteger el arrancador siempre bajo ese criterio, porque hay dos tipos de protecciones, la clase 1 y la clase 2. En la clase 1, la norma especifica que el equipo se va a proteger, pero hay que revisar sus componentes, porque puede ser que haya sufrido daño algo, la tarjeta de control, un tiristor, algo. En la clase 2, donde se utiliza interruptor termomagnético y fusibles ultrarrápidos, ahí aseguramos que se protegen las tarjetas y los tiristores. Y entonces sí podemos seguir trabajando con el arrancador. Cualquier usuario que les pida un arrancador, ya no quiero hacer el comercial por mi marca, deben asegurarle o deben exigirle que lo proteja con fusibles ultrarrápidos y con interruptor termomagnético. Protección 2. Así es. Clase de protección 2. Así es. Y bueno, dado el tiempo y la premura del asunto y que ustedes deben seguir en su sesión, espero no haberlos aburrido mucho. Aquí están mis datos, el que guste, pues yo voy a dejar aquí la presentación. Adelante. ¿Existe un problema cuando hay variaciones de voltaje en el primario? Así es. ¿De CC Sí. en la cuestión de los arrancadores de estado sólido? No, porque como el equipo está diseñado en Europa, en Suecia, yo le digo a los ingenieros que lo diseñaron, y esto es a tono de una broma, que como en su país están muy jodidos, lo van a editar, ¿verdad? Ellos pues tienen que proteger los equipos, porque aquí en México eso no sucede. Aquí no tenemos variaciones de voltaje, ¿verdad? ¿Verdad que no? No tenemos variaciones de frecuencia, ¿verdad que no? Por lo tanto, este equipo no necesita eso, pero ellos se lo ponen, porque como viene de un país en mal estado, pues sí, ya viene preparado para resistir variaciones de voltaje. Nada que ver que venga a México, ¿verdad? No, nada que ver. Adelante. Perdón, ahorita hablando de eso, el hecho de que sea diseñado bajo la IS, las curvas de protección no interfieren con equipos que a lo mejor están en una instalación que casi todo es NEMA. Absolutamente no. Para nada. Absolutamente no. No interfieren. No, si no, te aseguro que yo tendría rechazos y tendríamos que haber desarrollado una línea de productos para cumplir con la norma NEMA. Que de hecho sí en los Estados Unidos la encuentras marcada, pero es que todas las certificaciones la cumple el arrancador. Es lo que decía ayer al principio, es el marcado, el etiquetado, nada Así más es. para una norma o para otra, pero Así es. cumple las dos. El arrancador es el mismo
pero las pruebas se tienen que hacer para cumplir con lo que se exige en los parámetros, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya los cansé, ¿verdad? No, entendimos muy bien. Sí. ¿Cumplí sus expectativas? Ahora es la encuesta, ¿verdad? Sí. Bien, muy bien. Pues estoy a sus órdenes. Yo estoy en la ciudad de León, aunque mi responsabilidad es nacional. Como les decía, pues son mis datos. Si ustedes ven ahí la alada de mi celular, está en el 477. Y en la oficina de México, pues si ustedes quieren localizarme, pueden marcar a la oficina de ABB en México y ellos los conectan a donde yo esté. Aunque esté en el baño, me encuentran. ¿Sí? Entonces, pues les agradezco mucho la oportunidad de venir. Espero que les haya sido de provecho y nuevamente muchas gracias por su tiempo. A nombre aquí de la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas AC, otorgamos el presente reconocimiento al ingeniero Marco Antonio Delgado Montes por su ponencia de excelencia y sobre control de motores, automatismos, ya tiene muchos nombres, ¿no? La pregunta es, ingeniero, ¿nos puede compartir su ponencia para tenerla en nuestra página de Movier? Sí, sí. Muy bien. Con todo Muchas gusto. gracias. Muchas gracias por Muchas gracias. valor y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La foto.